Pues el primer paso que di fue estructurar toda la novela en capítulos. Eso es fundamental, tener una estructura de la novela, saber que ese relato corto iba a ser el primer capítulo y a partir de ahí pues desarrollar una historia. Iba estructurándolo en capítulos, iba creando los personajes, iba haciendo apuntes de qué es lo que quería contar en cada uno de los capítulos. Básicamente, antes de ponerme a escribir en serio, tenía clara la estructura de qué es lo que quería contar. Y la verdad es que el reto era pues cómo esa estructura, cómo todos esos capítulos iban coordinándose, iban cobrando sentido, cómo algunos personajes iban evolucionando. En un principio no me los había imaginado de una manera y a medida pues que iba avanzando la novela pues cambiaban de personalidad o incluso desaparecían, porque en un momento dado me di cuenta que era mucho personaje. Y básicamente esto lo hice en un programa informático. No sabía si era escritor de pluma o de ordenador, y he descubierto que soy de ordenador. Sí que es cierto que tomo notas al margen cuando estoy leyendo algún libro, o igual si no tengo un ordenador a mano, pues en un trozo de papel apunto algo, pero básicamente yo soy un escritor de teclado. Y lo hice con un programa informático que es específico para escritores, para guionistas. No, Scrivener se llama. Y la verdad es que muy bien, porque te permitía organizarte en carpetas, incluso poner enlaces en internet, y con ese programa escribí toda la novela aproximadamente. En lo que es escribir, la labor de documentación, pues igual no sabría cuantificar cuánto tiempo me llevó, pero por lo menos medio año fácil. Y lo que es ya escribir, una vez hecha esa labor de documentación, pues aproximadamente un año escribiendo unas 2-3 horas al día, más o menos ha sido el tiempo que tardan en escribir la novela. Y una vez escrita, pues se la pasé a varias personas. A mi tío, la primera persona que se la pasé, le gustó mucho, aunque me hizo algún comentario de estilo, de corrección y tal. Luego mi profesora de literatura del instituto también se la pasé, y también lo mismo, le gustó mucho la historia, y a pesar de que este tipo de novelas no le gustaban de entrada. Me dijo, joder, me metes en un compromiso teniendo que leer este borrador, pero la verdad es que le gustó, y también me hizo un par de comentarios, y ya con pues esas correcciones y comentarios lo envié a varias editoriales, y en el plazo de 2 meses aproximadamente empezaron a contestar. Me contestaron 2 al principio, y la semana siguiente me contestó otra, que es con la que finalmente he optado por publicar la novela. O sea que ese es un poco el proceso de esta novela. 6 meses solo tardaste en documentarte. Bueno, conocerías de Roma. Hombre, sí, 6 meses lo que es 6 meses de documentación pura y dura, sin escribir, quiero decir, solamente documentándome tal. Luego es cierto, cuando tú estás escribiendo, sí que hay momentos en los que tienes que volver a documentarte puntualmente alguna cosa, y esto, pero vamos. No te acuerdas o te aparecen cosas que tú no. Eso es. Las cosas a veces es cuando las buscas, cuando las encuentras. Eso es. Igual había algún momento determinado que estaba, pues por ejemplo, la Subura, que era el barrio de las clases más bajas, ¿no? De Roma. Pues igual había alguna calle o algún sitio con su conexión con el foro que no tenía claro a través de qué calle era y tal, entonces tenía que mirar mapas, documentación, tener cuidado de no meter edificios o calles que no fueran de la época de Claudio, que fueran posteriores, o sea, un poco cuidado. En ese sentido se nota que eres muy escrupuloso, muy sí, escrupuloso. Sí. Oye, ¿Suburra tendrá algo que ver con Suburbio? No. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, lo leí. No me dio por mirarlo, pero... porque la palabra urbs es la palabra romana, ¿no? De la ciudad. Sí, no, sí tiene que ver. Lo leí en algún sitio, no me acuerdo exactamente de dónde, Roma. pero sí. Y claro, eran esas... Los Suburra igual es el nombre italiano, ¿no? Sí. Yo he leído que se dice tanto Suburra como Subura, depende del libro, o sea, yo la Subura, o sea, yo lo puse con una R al final. Depende del sitio donde lo leas, se lee de una manera o de otra. Me gustaba más Subura. Suburra me suena un poco... Burra. Sí, entonces por eso... Burra. Bueno, a mí, no sé, me gustan más las palabras pronunciadas así, pero bueno. Sí. Bueno, es una curiosidad. Que la verdad es una pena lo que has dicho de que no meterían un mapa, porque sí que hubiera estado... Sí, yo se lo propuse a la editorial, pero dijeron que no hacía falta en principio y tal, y de hecho yo les dije, lo hago yo, porque vamos, soy arquitecto, controlo un poco de programas de diseño informático. Yo tengo un planito de Roma en el que están marcadas pues las casas de las distintas familias, donde ocurren las distintas escenas y tal, y como esto os lo pongo un poco presentable, lo podéis incluir en la novela, pero decidieron que no, o sea que bueno. Pues suele ser bien. Pues sí. A mí sí que, porque yo sí que soy de mirar, porque a veces dices, ¿dónde estás? Y parece que, vale, si vas te aquí, ubicas un poco sí, más. Y sobre todo eso... la Roma de aquella época. Claro, y sobre todo pues que todo el nombre de las calles, de los lugares, de los edificios que salen, existieron realmente, o sea, no es que me los haya inventado tal, o sea, y tienen un sentido, o sea, cuando un personaje va avanzando desde la
segura, coge el Argiletum, llega al foro y tal, realmente ese es el recorrido que haría una persona en esa ¿Tienes una idea del censo de la ciudad de Roma en aquella época? Aproximadamente 1 millón de personas. 1 millón, sí, porque te saca la cuenta porque dices en un momento determinado que alguien que está contemplando a la gente, y así, bueno, es el especulator, y entonces él está acostumbrado a ver legiones formadas, lo había visto legiones formadas, entonces dice que ve algo que es 100 veces más. Yo como calculo 5 o 6 mil por legión, pues 100 veces más, digo, medio millón, me quedé así pensando, medio millón, digo, bueno, pues es posible que estuviera media Roma allí. Sí, no, realmente, bueno, eso es lo que dicen las fuentes espectáculo históricas, o sea, eso es lo que dicen las fuentes históricas, Suetonio y tal, tienden igual un poco a magnificar los datos, pero tal y como se vendió en los edicta, que eran las noticias que ponían en el foro de los acontecimientos más importantes de Roma, iba a ser el espectáculo más grande que nunca hubiera contemplado la ciudad, y entonces claro, eso fue un efecto llamada que realmente pues Suetonio, Tácito y tal dicen, todos es curioso porque dicen que incluso iban mujeres embarazadas y que dieron a luz viendo el espectáculo, se arriesgaron, o sea, estaban embarazadas y caminaron 50 kilómetros, vieron el espectáculo, dieron a luz, o sea, realmente... Sí, luego la tienda hospital la dedicas eso es, y de hecho lo pongo a paritorio. Lo pongo porque realmente es los heridos gimiendo allí sí, y nosotros ahí, es muy curioso, es muy eso curioso. me gustó, en Roma la vida y la muerte, ¿no? La vida y la muerte van... Sí, van de la mano. Me gustó eso, esa imagen y esa idea, ¿no? Porque me coincide, claro. Sí. Bueno, pues a ver dónde yo preguntaría que si os lo habéis leído y si os ha gustado y si queréis comentar algo, y bueno, también como le tenemos aquí pues podemos aprovechar para... Sí, pues esto no estoy... Bueno, pero de Ana es evidente, ¿no? O sea, no es, eso no lo ha hecho para la galería, ¿no? Por ejemplo, si tienes alguna, pues esto no me gusta, mira, ahora mira, el mío. No, pero es que era para orientarme, porque son momentos clave con los personajes, porque al principio toda la lista de personajes por mí ya era mucho y me pierdo, entonces prefiero ver cuando entran en escena y momentos importantes, y si quiero volver atrás, pues está aquí. Entonces, una de las ideas que quería a la hora de escribir la novela es que al principio al menos, cada capítulo estuviera narrado como desde el punto de vista de un personaje, o sea, un personaje en un capítulo, luego aparece otro en otro, se van y luego ya al final confluyen todos, ¿no? Eso era una idea que me parecía interesante, o sea, que estuvieran como historias separadas y luego en un momento dado todos confluyen. Entonces sí, la verdad es que hay bastantes personajes. Sí, para ser una novela que transcurre solo en 4 días, o sea, hay muchos personajes. Que ese es otro de los aspectos que me parecieron originales. Porque una novela histórica normalmente es como una especie, bueno, no todas, ¿no? Pero la idea que se tiene es como una especie de epopeya, ¿no? Que transcurre en 20, 30 años, dilatada en el tiempo. Yo quería darle un toque un poco original y que pasara en 4 días, como si fuera todo muy rápido, ¿no? Darles ese dinamismo. Me pareció interesante la idea. Entonces, yo eso sí. No me he dado cuenta de entrada. Porque que yo sepa no hay un índice, o no lo he visto yo, no hay pero un... sí empieza lo de día 1, sí, claro, pero bueno, yo siempre busco un índice, he buscado el índice, no lo he visto y eso... Pero va marcando las horas. ¿Se puede saber por qué no han puesto un índice? No, eso no... ¿Tampoco sabes por qué no han puesto un índice? No sé, explicaron lo de las horas porque es importante. ¿Lo de qué? Lo de las horas. Ah, sí, Es que claro, como pasa en 4 días y es muy importante el tiempo. Es muy concreto. Ahí es muy importante. Sí, en realidad, aunque no hay índice, las horas te marcan como un índice. Lo que pasa es que sí que no está estructurado. Sí, no está en resumen de capítulo 1 como el título. Yo no digo que sea un defecto, porque también te vas encontrando los títulos. Tú te vas encontrando los títulos. Sí, cada capítulo, además quería que cada capítulo tuviera un nombre, no solo capítulo 1. O sea, me parece interesante que no sea capítulo 1. Le daba como un nombre. O sea, me parece interesante. O un nombre o un lema o algo que sí, da sentido, que luego realmente suele salir en el capítulo. O sea, suele aparecer la misma palabra o algo muy próximo a ello. Sí, pero de los 4 días pues, no caí en la cuenta hasta que, bueno, un momento que... estos son 4 días, Esto pasa en 4 días. Está bien. Eso a mí, por ejemplo, me gusta. La vida son 4 días. Me parecía muy... que la hacen, que fluya muy... Sí. Y es complicado porque, claro, tienes que tener muy en cuenta que no se solapen los tiempos. A veces tuve que algún capítulo dividirlo en 2 porque no me coincidían las horas. O sea, al final era complicado en ese sentido. Pero bien, la verdad es que bien. Hace que sea todo como más dinámico, lo que has dicho tú. Sí, yo tenía que ir para
porque no me acordaba de la hora tal que escribía, entonces tenía que volver a mirar. ¿Y esta hora qué hora era más o menos? Para situarse, si es por la mañana o por la tarde, madrugada. Sí, pero bueno. Al principio explican lo de las horas de los romanos, que las dividían en noche y en día. O sea, explican más o menos aproximadamente lo que se corresponde con nuestras horas actuales. Pero bueno, yo volvía para atrás cada 2 por 3 para mirarlo, porque a mí se me olvidaba de esta, ¿cuál es? Digo, sí, esta más o menos, al final yo creo que algunas ya las tenía claras, pero eso sí que estaba bien, que estarían explicadas así, ¿no? A mí me causa. Pues bueno, mientras pensáis, yo le voy a decir una cosa del personaje de Lupo, que a mí me ha llamado la atención, no sé si el nombre va por esto, porque Lupo de lobo, y los lobos, realmente los lobos tienen una nobleza, una fuerza, pero esa es la fuerza real, ¿no?, de los lobos. Pero luego, digamos, en el contexto de la sociedad siempre está como el lado negativo del lobo, y a Lupo le pasa eso, que el personaje es muy noble, pero luego hay un momento que es como el perseguido, como los lobos. Entonces me llamó la atención si realmente el nombre ya estaba, porque sabías que iba a estar en esa encrucijada. No, lo de la elección de los nombres también tuvo su cosa. O sea, efectivamente lo de Lupo viene por ahí. O sea, más o menos lo que has explicado tú es por donde viene. Y luego hay otro, por ejemplo, que es los Carbo, pues Carbón, ¿no? Los personajes oscuros y tal. O sea, todos los nombres, siempre y cuando podías buscarle, claro, porque había otras situaciones en las que no podías darle un sentido al nombre, pero sí, la elección de los nombres sí que ha sido importante y le he dado bastantes vueltas, sí. Claro, es que en la de Lupo yo la veía como muy clara esas dos partes, ¿no? Y luego el pobre hombre, pues como se ve ahí como los lobos perseguidos por intentar hacer lo correcto al final. Eso es, sí. Por eso. Pero son unos personajes que les veo como con mucha ternura a pesar de todo. Sí. De que, sí, pues son unos... Arrio al final es un... Ladronzuelo, sí. Pero... no, o sea, tiene muy buen fondo, lo que pasa es que igual no la ha podido, ¿no?, gestionar ese buen fondo hasta que no se encuentra con este desmemoriado que... Y además ha tenido una vida muy saca, difícil, claro. Era un pobre de la Segura que casi no tenía dinero para comer, huérfano desde pequeño... A sobrevivir el pobre, o sea, claro. no le daba tiempo a tener... Y es un personaje que le tengo mucho cariño porque es como una especie de contrapunto cómico, ¿no? Sí. A pesar de que es una historia es una historia seria, asesinatos, pues quería meter un contrapunto cómico en las que hay algunas situaciones, pues sí. Y ha habido gente que me han comentado que les gusta mucho el contraste entre Arrio y el Soldado de Rodas, que bueno, que les gusta mucho ese contrapunto, ¿no? Uno serio, el otro como le va gastando bromas. Cómo van cambiando. La verdad que la relación es chula. Y con el búho, por ejemplo, el personaje del búho, con esas frases que suelta cada vez te quedan como... No tiene ningún sentido lo que está diciendo. Sí, a mí me gustaron. A eso también le di bastantes vueltas. Es un personaje, el búho, que le da por soltar pues frases que hayan dicho pues poetas romanos o tal, pues se las aprendía y se iba soltando como en plan trascendente. Sí, o sea, en realidad era pues también de la Subura, era un alfabeto y tal, pero se aprendía esas frases y en cualquier situación las iba soltando, aunque no vinieran a cuento, aunque fuera una situación tensa, él las soltaba. Y pues eso también es un contrapunto un poco cómico, ¿no? Sí, porque hay veces que es como, hay veces que sí queda bien la frase, pero otras sí. Me les imagino además a los personajes mirándoles como diciendo, en fin, bueno, vale. Sí. Y bueno, y luego así de personajes así. Por ejemplo, hay un personaje que me da pena porque más o menos los veo a todos muy dibujados. Y el de la madrastra se me escurre mucho. Ya. No termino de pillarla, o sea, es como que sí, porque se mete al final en eso, por el poder sin más, o sea, es como que me pareció que la dejasteis un poco. No, es probable que algunos personajes estén efectivamente más desarrollados que otros. La motivación sí, de Lucilia fundamental, tampoco entré mucho porque de hecho los personajes que, por así decirlo, están detrás de todo, no están como muy definidos, están más definidos los que van investigando, los otros los dejo un poco como más sin definir, más en el fondo y tal, y luego ya pues que el lector saque su propia conclusión. O sea, en el caso de Lucilia básicamente era un personaje sí que estaba motivado por la ambición, era joven, hermosa y tal, se había comprometido con un senador que le doblaba la edad que veía ser su padre y tal, bueno, pues por ahí pues... Sí, pero es eso que me da la sensación de, por ejemplo, Agripina está en un trazo, pero ya la ves. Bueno, igual como es histórico, pues ya la ves. Y esta es como que, jolín, no, se me escurría, no sé cómo explicarlo. Y el Hierofante también se me queda un poco así. Pero bueno, supongo que es eso, que al final tantos personajes... Sí, tienes que centrar más en unos que en otros. Matizar.
Y el... Ahora no me acuerdo del nombre, el que es histórico, el centurión este, que no me acuerdo ahora el nombre. Geta. Ay, el... Senador Geta. El jefe, ¿no? No, El jefe. el de los... Burro. Sí. El jefe de la Guardia Pretoriana. Eso, el jefe de la... Es que ahora no me salía. Que ese, por ejemplo, así como Agripina la veo más clara, este también se me escurre, pero claro, entiendo que al ser histórico tampoco es un personaje un poco, lo que ¿no? pasa que no Burro sabes yo cómo lo ponerle. he puesto, bueno, no voy a desvelar mucho, pero el enfoque es un poco como malo, ¿no? No está claro si fue realmente ese personaje, porque de hecho luego fue uno de los tutores de Nerón. De Nerón, o sea, ya. fue junto con Séneca y Burro fueron los dos tutores de Nerón. Sí, luego lo Pero miré. este Burro es el mismo. Eso es. Sí, yo luego lo miré. A mí me sonaba el estuve nombre mirando. mucho por el preceptor de Nerón junto con Séneca, pero no sabía que era este. Eso es. Yo le he dado un enfoque malvado porque tiene que haber como un malvado, pero no está claro que fuera así, evidentemente. Claro, y luego es eso que luego como miré también me quedaba como ambiguo el personaje y digo, bueno, igual lo que ha hecho es eso, ha jugado con la ambigüedad, que habías jugado igual con la ambigüedad de él para ponerle como un malvado que parece que todos están pensando es este, pero luego como históricamente tampoco queda muy claro, pues así lo dejas como cogido un poco con pinzas para la novela, pero sin meterte mucho. La idea es que también vaya a salir en la siguiente que estoy, también sale, pero ya como preceptor de Nerón y tal, sí. Bueno, y así eran las cosas más esto de personajes, a ver vosotros decir. Me ha gustado el trillo de los nombres, con los dos que ayudan a Lupo, Caelio y Betucio. Sí. Me gusta cómo se va tramando la amistad y la... Sí, es curioso porque es una amistad entre tres hombres. Por un lado está una amistad que lleva mucho tiempo fraguándose, que es la de Lupo con Caelio, que lleva mucho tiempo, y luego surge una amistad súbita con este personaje Betucio que nadie se lo espera, motivada por los acontecimientos, por el propio comportamiento de ese Betucio que en el fondo a Lupo le recuerda un poco a él de joven. Y bueno, pues es un poco curioso y también ¿Cómo es el segundo nombre? Betucio. Betucio es el Betucio, que... el probacionista. Eso es, el que es muy listo, que parece que es despistado. Parece que es despistado, pero en realidad es un personaje muy inteligente, muy culto, muy leído y tal, y entonces es un personaje interesante y también es muy interesante la relación que se da con Caelio, casi paterno-filial, de un momento a otro, ¿no? O sea, el cariño que se cogen entre ellos. Sí, porque era discípulo del jefe de Escrofa. Sí. Escrofa, ese Escrofa lo reclutó de los especulatos. Eso, lo reclutó personalmente, porque lo que quería hacer era coger jóvenes, moldearlos para que no estuvieran corrompidos, pues la Guardia Pretoriana al final se corrompía muy fácilmente. Entonces él quería coger al poder. Jóvenes que destacaran pues en distintas legiones, en distintos lugares, lo más jóvenes posibles, y él formarlos para meterlos en la Guardia Pretoriana. Y este es uno de los que él cogió. Ya. Sí, además es muy interesante porque es como que parece que le ves ahí, yo es que me lo imagino, como que parece que no se entera de nada y luego como un poco Colombo y de repente empieza a soltar y luchando también. Hay un momento que es como, ¿y este dónde ha salido? Que parece Aquiles o algo así, dicen. Sí, es eso, me pareció interesante esa imagen que da como al principio, como despista, como de una carga que Lupo y Caelio dicen, ¿por qué no se habrán metido no sabe ya el aprendiz? Sí. No sabe hacer nada y luego resulta que es fundamental para resolver la trama. Sí. Es aparte de ser muy inteligente, pues es un grandísimo espadachín. Luego por eso es un personaje curioso en ese sentido, ¿no? Que lo ves como muy tranquilo, pero luego al final es de otra manera, ¿no? Y muy noble también. O sea, me recordaba a los personajes de Agatha Christie, que parece que van despistados. Sí, que no esa era un poco la idea. Y... Esa era un poco la idea. El otro día en la presentación de la novela lo que hablé es que una novela negra tiene que tener un personaje como muy listo, ¿no? Que se salga un poco de lo normal para que sea capaz de desentrañar algún misterio que el común de los mortales no sean capaz de desentrañar. Eso es un poco la clave de la novela negra, ¿no? La existencia de ese personaje con una inteligencia superior a la media, que dices, pero ¿cómo puede ser tan listo? ¿Cómo se puede poner esas cosas? Eso es importante, ¿no? Entonces, pues ese personaje lo creé con esa intención. Y además lo creé con la intención de que sorprendiera, de que al principio pareciera una cosa y luego fuera otra. No se me queda el nombre. Betucio, es que no se me queda. Sí, no, a mí también. Es un nombre que no me suena. Va. A mí se me suelen olvidar algunos también, los he escrito yo. Lo tengo claro al personaje porque es uno de los que me ha gustado, claro. Sí. Entonces hay un momento que yo reconozco también por mi preocupación pedagógica, ¿no? Que es cuando Escrofa descubre y se da cuenta que ha habido traición dentro de la Guardia Pretoriana, ¿no? Y entonces tú describes
la amargura, vamos a decir, la tribulación de ese hombre que se ha dedicado a educar, a construir caracteres, porque se entiende que él quiere tener gente, verdaderos hombres, ¿no? Caballeros, si quieres, o hombres leales, con una serie de valores, con unos códigos, porque todo el tema de la caballería, cuando decimos caballería, mucha gente no piensa que eso no viene de la Edad Media, viene de Roma, los equites, los caballeros, y en la Edad Media lo que se recrea es un recuerdo de lo que era Roma, con sus valores, y luego se crean los mitos, los poemas del rey Arturo y todo lo demás, ya donde se mezclan otras corrientes, ¿no? Y se le da otro, pero la base está en Roma, entonces, bueno, ese es un momento que a mí me ha gustado mucho cómo lo describes, ¿no? Como desde dentro al personaje, porque hay personajes que realmente los haces ver en un momento determinado desde dentro, desde lo que ese personaje ve en el mundo, siente, piensa, con relación a lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Y tú entras dentro del personaje. Sí, esa era un poco la intención, que cada capítulo estuvieras como metido dentro del punto de vista de un personaje. O sea, uno es el ladronzuelo, otro es Scrofa, otro es Lupo, otra es Fania, o sea, quería dar un poco de distinción. Yo lo de Scrofa es que lo he entendido, digo, claro, un jefe, ¿no? Que aparte es un educador, porque el probator es probator de él, es un discípulo de él, en realidad es una relación, podemos decir discípulo, aprendiz, como quieras decirlo, tú dices probator, es como cuando nosotros llamamos. Entonces, ya ves ese rol, ya ves ese vínculo de alguien que quiere construir hombres, ¿no? Con unos determinados valores, con unos códigos, y de pronto cómo ese mundo se le resquebraja, porque hay hombres que dependen de él que han traicionado. Básicamente eso, lo que acabas de decir de que se resquebraja, lo quise sintetizar en el capítulo que es el inicio del capítulo 5, en el que describe una escultura de hielo. Ah, sí, que eso fue lo que leíste. Lo que leí ahí. Cuando llegas ahí, pero eso está antes. Tú antes ya lo has, es antes, ¿no? Antes yo ya lo he visto, claro, cuando llegas a ese capítulo es cuando describes cómo se le deshace, cómo se le deshace. Eso es, todo ese control pormenorizado que tienen sus hombres y tal, pues como de repente en un suspiro se le ha caído todo abajo. Luego empieza a pensar que tiene que haber gente muy importante en el asunto porque esos hombres los han comprado y deben haber pagado una pasta gansa, no debe ser cualquier cosa, porque son los que están con el emperador. O sea, esa parte de la trama para mí es muy, muy lúcida, muy clara, y le doy un gran valor a eso. La mayoría de la gente dice que Scrofa les gusta mucho, entonces muchos me echan la bronca por una cosa que pasa. Es que claro, hay cosas que no te puedo decir porque medio no quiero decirlo, ya te vale y tal. Pero bueno, sí. Hombre, igual también hiciste bien en hacer eso, porque es que así también tiene como más de jolín, o sea, encima mira lo que han hecho. Sí. Yo creo que ahí hiciste bien. Y me gusta el personaje, Sí, porque es íntegro, es inteligente, no es nada ingenuo. Ya cuando empieza la investigación después del atentado, él ya se da cuenta, bueno, ya se previene del que es el jefe de toda la guardia, porque desconfía de él. Sí. Y ya le dice al otro que no le cuente, cuando el otro le cuenta lo que ha visto, le dice esto y esto, no se lo cuente. Eso es. Ya es como que dice, uy, aquí... Y además enseguida conecta con Lupo, o sea, le cree en instante, o sea, transmite honorabilidad Lupo, entonces él lo detecta enseguida y le cree inmediatamente, por muy fantasioso que suene lo que le ha contado, porque no se lo hubiera creído nadie, o sea, que dentro de un combate de gladiadores de repente iban a tener, o sea, nunca se lo hubiera creído nadie, él lo cree a pies juntillas, o sea, pues, no, pero es que eso es natural, los hombres de cierta calidad se reconocen. Y aunque algo te pueda ser difícil de digerir, ya tienes hay una confianza, y como cuando ves a alguien muy turbio, pues desconfías y te previenes, pero estoy hablando no ya de una confianza o desconfianza instintiva o animal, no, la inteligente, la confianza o la desconfianza lúcidas, es decir, que se basan en la capacidad de penetración en el alma humana y que te das cuenta de lo que ves. Entonces, eso a mí me gusta mucho y veo como, no sé si lo has hecho más a propósito o menos, tampoco me preocupa, pero hay un afán de describir, de dar un perfil moral de los personajes. Sí. Dar un perfil moral. Aunque tampoco son, claro, porque al final como la historia se desarrollaba en 4 días, tampoco quería darles un trasfondo de que hablara mucho de su pasado, o sea, porque creo que eso le iba a dar un peso a la novela que no quería, pero sí que
era muy importante dar unas pinceladas, aunque fueran breves, pero que fueran contundentes y que definieran la personalidad de cada uno de los personajes, pero brevemente, o sea, sin entrar en cómo ha sido su vida ni en muchos detalles, pero unas pinceladas breves, pero eso, contundentes, y que en tres líneas, más difícil. En 3 líneas quedara claro cómo es cada personaje. Esa era un poco la idea. Así que igual de Lupo sí que habla un poco de cómo es la relación con su padre, o sea, de alguna cosa, porque es el protagonista al fin y al cabo. Entonces ahí sí que entra un poco más. Pero los demás lo que intento es dar 3 o 4 pinceladas, o sea, y con eso ya centrarme y no hablar mucho del pasado, por eso, porque es una novela que transcurre en 4 días, entonces tampoco tenía sentido hablar pues, de cómo eran sus vidas anteriores ni nada. Pero eso tiene mucho de clásico, el retrato, que no es un retrato exterior. Los romanos eran muy aficionados al retrato, el retrato físico, pero está también el retrato moral, que está en la oratoria romana, el dar un perfil, el retratar a los personajes. Y el hablar de los... Bueno, eso ya es otra cosa. ¿Hasta qué punto pudo influir? Ya no lo sé yo. ¿Hasta qué punto pudo influir Plutarco, ¿no? El gran biógrafo de los grandes hombres, el gran biógrafo de los grandes hombres, que lo que inspiró Plutarco a los revolucionarios franceses. Ellos se fijaban en los hombres de Plutarco, eran como modelos a los cuales se miraba desde la Ilustración. Pero ahí, no sé, en la misma Roma no sé qué influencia pueda tener. No, ni tampoco. Porque como es griego, no sé. Sí, los griegos en Roma, bueno, depende. Sí, pero claro, adaptándose. Sí. De todas maneras, él cogía normalmente, no me los he leído todos, pero los más importantes sí, cogía uno griego y otro romano. El primero, Licurgo, Numa. Licurgo es el fundador de Esparta. Numa es el segundo rey de Roma. Son dos personajes grandiosos. Y así va cogiendo uno griego y otro romano, uno griego y otro romano. Bueno, yo vengo como oyente, pero creo que es un privilegio y una suerte tener aquí al autor de la obra que ya está comentándose. Y por eso me gustaría hacer una pregunta. Aparte del aspecto artístico literario, que no lo puedo valorar porque no la he leído, lo digo, tú como autor has pretendido transmitir algún mensaje de fondo o dejar algo así para que el lector se quede, no digo moraleja, pero que se quede algo de fondo. Bueno, al final, a pesar de que es una trama que puede decirse que es novela negra dentro de un ambiente histórico determinado, sí que lo que he intentado transmitir son valores universales de la literatura, la amistad, el amor, el compañerismo, la venganza. Esos son un poco los temas fundamentales que he querido que quedaran reflejados, ¿no? La amistad que surge en momentos inesperados, o sea, hay dos amistades muy importantes que surgen en un momento que no te lo esperas, y como esa amistad de días pues se consolida y es más fuerte, igual que una amistad que lleva muchos años, ¿no? El poder de la amistad, el poder del amor, el honor, querer hacer las cosas bien, y luego que a pesar de que hay un personaje, bueno, Lupo, que es el protagonista, que intenta hacer todo en su vida bien, seguir unos códigos y no salirse de ahí, y a pesar de ello las cosas no le salen bien del todo, pero él sigue, a pesar de que no le salen bien, él sigue por ese camino, ¿no? Es un poco marcarte tu camino y no salirte de él a pesar de que las cosas salgan mal, porque él está convencido de que en un futuro pues las cosas pueden salir bien. Valores universales. Eso es. Sí. Bueno, de hecho yo creo que Lupo, aunque al final, bueno, pasa lo que pasa, realmente él es consecuente con su idea y con su idea del honor y con lo que le dijo el padre, que eso sí que lo tengo yo aquí apuntado porque me gustó mucho lo de la gloria que se alcanza cuando se hace lo correcto, hijo, esa es la importante, no la que te imponga Roma. Debes tener en cuenta de que a menudo no coincidirán ambas, pero las veces en que lo hagan, la recompensa será mayor. Recuerda siempre lo correcto, aunque no sea lo que se espera de ti. Eso al final es lo que él hace. Sí, es por así decirlo, el lema de su vida. Y a pesar de que las cosas no le salen bien, pero él sigue porque está convencido de que así es como tiene que comportarse. En un momento dado, pues le saldrán las cosas bien. Eso es lo que él piensa. Y yo creo que además Betú se queda ahí como diciendo, pero ¿cómo es posible que no reconozcáis? Claro, porque él lo ve, él es lo suficientemente inteligente para ver
que él está haciendo lo correcto y ha hecho todo lo correcto y cómo no lo pueden ver los demás, ¿no? Eso a mí también me gustó. Y luego, esa amistad, ¿no? Y luego el final pues es un poco, lo quería dejar como esa esperanza, ¿no? De cuando, bueno, no voy a contar nada, pero lo que se encuentra, ¿no? Y cómo termina la novela, es como a pesar de que, bueno, pues no han acabado las cosas muy bien para él, pues hay una esperanza, ¿no? En el último capítulo de decir, oye, hay un futuro, hay una esperanza. Sí, a mí todo el personaje Lupo me ha gustado mucho, quizá por eso, porque yo no le veo como ni derrotado ni nada, sino que aunque igual no está en su mejor momento al final, es como que ha salido más fuerte. A mí me da esa sensación, por lo menos. Y eso pues es muy de agradecer, ¿no? Que se mantengan esos valores que te hacen pues quedarte con esa idea, ¿no? De que la nobleza no pasa de moda y deberíamos intentar llevarla, ¿no? A nuestra vida. Por lo menos a mí esa sensación me ha gustado. Sí, Lupo es un personaje que al principio el primer trazo que tenía de él lo quería hacer como más superficial, no dar tantos detalles. Pero mi profesor de literatura me dijo que era un personaje muy interesante, que le diera alguna pincelada más, que ahondara un poco más en cuáles eran sus motivaciones, o sea, que eso lo definiera un poco más. Y la verdad es que me alegro de haberle hecho caso, porque al principio estaba como no tan trazado, ¿no? Y entonces me dijo, dale un poco más de trasfondo, a pesar de que quieres lo que os he comentado antes, a pesar de que no quieres dar mucho. En el caso de Lupo es un personaje que requiere, que necesita que le des un poco de trasfondo, tampoco mucho, pero un poco más. Y de hecho lo hice, o sea, le hice caso y la verdad es que bien. Con la historia, por ejemplo, que le cuenta a Betuccio sobre lo que pasa en Britania. Yo creo que es muy importante también para entender al personaje, incluso para entender a los demás, como la relación que tienen con ellos. No sé, ahí se ve que le escuchan, el otro sí sabía la historia, pero aún así, no sé, es como que... Es incómoda para escuchar la historia de lo que pasó, claro, porque fue... Él hizo de nuevo lo correcto y a pesar de haber hecho lo correcto, pues le degradaron y tal. Pero de algún modo, no sé, yo creo que a ellos les une más, a los tres. O sea, me dio esa sensación de que incluso el otro, Caelio, ve de otra manera también al chaval, como diciendo, fíjate... Porque se indigna cuando le cuenta, entonces, pues, mira, pues ha entendido que hizo lo correcto en ese momento, sí. Y respecto a lo que ha dicho antes Paco, iba a decir algo de lo que has dicho tú, de lo de las pinceladas, que yo creo que eso es que no hace falta, o sea, has dado pinceladas así en Fania, pues a veces recordando lo de cómo le enseñó el esclavo, que son pequeñas pinceladas, pero nos acercan lo suficiente a los personajes para conocerlos psicológicamente. Que eso, por ejemplo, de otro modo, pero me recuerda a Irene Nemirovsky, es muy buena dando perfiles psicológicos, pero en plan con una frase. Y es eso, o sea, no es que explique mucho, o sea, es con una frase, pero de algún modo tú ya empiezas a entender luego cómo reacciona ese personaje, porque como que le has visto por dentro. No sé. Y entonces yo creo que sí, eso sí que es importante en cualquier novela para también empatizar y para que te ayude también a conocer. Sí, porque igual hay algunas novelas que lees que describen a un personaje con demasiado detalle, pero en realidad no te acaban de decir cómo es, o sea, porque te lo describen muy bien, tanto físicamente como, no sé, como su comportamiento y tal, pero es mucha descripción, pero no aciertan por así decirlo, a definirlo claramente, o sea, sí que está muy, muy descrito y tal, pero no acaban de dar ese perfil que dices tú claro, decir, pues tengo claro cómo es este personaje, o sea, y de hecho hay algunas novelas en las que ves que hacen cosas que se contradicen con cómo tú piensas que es, a pesar de que hayan definido muy bien. Entonces con eso hay que tener cuidado. Yo creo que eso sí es importante, que definas lo que dices tú, aunque sea con una pincelada, pero que así hagas lo que hagas, nosotros lo vemos desde dentro, entonces podemos entender mejor, incluso aunque haga cosas que igual no nos esperábamos o no nos gustan o algo. Yo creo que ayuda a entender mejor al personaje, porque al final los quieres o los odias o ambas cosas, ¿no? Yo creo que ese puede ser un punto fuerte tuyo, porque a mí me ha interesado más los personajes que el relato. Eso es a mí, claro, no sé yo si eso
vende más o vende menos. Yo me temo que no vende mucho, es decir, que se vende más. Yo creo que tiene que haber un equilibrio al final. Tiene que haber un equilibrio entre las tres cosas fundamentales en una novela. Yo por lo que he leído es la trama, los personajes y los diálogos. O sea, esas tres cosas es lo más importante. Hombre, o sea, si consigues una alta puntuación en todo, pues eso. Claro. Es que igual hay novelas que la trama es muy interesante, pero igual los personajes están un poco desdibujados o los diálogos son muy simples. Entonces hay que buscar siempre un equilibrio entre esas tres cosas. O igual hay novelas en las que los diálogos son magníficos, pero en realidad no avanzan, notas que, o sea, es muy importante un equilibrio entre esas tres cosas: la historia, los personajes y los diálogos. O sea, los diálogos son importantes. Yo les di muchas vueltas a los diálogos, me imagino las situaciones, qué es lo que diría uno, otro. O sea, no intentaba que fueran como planos, ¿no? O sea, he intentado poner un énfasis en algunas situaciones, cómo habla uno, cómo habla otro. No es lo mismo los que hablan de la Sugura, como el ladronzuelo y tal, como hablaría un patricio, ¿no? Que en otras novelas pues prácticamente ni se distingue. O sea, todos los personajes hablan como igueces, no puede ser. O sea, no es lo mismo un personaje casi analfabeto, no puede hablar igual que uno que... Ya lo dejas claro desde el principio, porque el proletario, vamos a decir, el hombre de pueblo, el hombre sencillo, el ladronzuelo y tal, al otro se da cuenta que, aunque no tenga memoria, que yo no sé lo que ocurre luego con él, pero que no se acuerda quién es, él se da cuenta por una serie de rasgos y por una serie de cuestiones que es un patricio, se da cuenta. Y se lo por está cómo habla también. Sí. Claro. Las bromas que le va gastando, o sea, porque le gusta ahí meterse con él y tal, sí. Sí, a mí la verdad es que me han gustado mucho todos esos personajes que acabas de decir, que no son planos, sino que hay muchos altibajos y muchas, no sé, me hacen sentir cada personaje una sensación distinta, diferente. Pues no es lo mismo el de la Sugurra eso que el patricio, que el eso. Todos tienen su lenguaje propio, pero al mismo tiempo son personajes que cada uno no sé, como que te afianzas mucho en cada uno. O sea, te pones en su lugar y dices, pues realmente está haciendo lo que tiene que hacer. Aunque a veces ese personaje resulte ni bueno ni malo, o sea, sino todo lo contrario, o las dos cosas. Y no sé, a mí me ha gustado, por ejemplo, el personaje de Lupo, me gustó muchísimo, o sea, me está gustando mucho cuando cuenta su historia, cuando le cuenta a él, pues eso ya también se ha hablado aquí, pero bueno, quiero aportar también todo eso que ha sido muy placentero, y cada personaje es diferente, y cada personaje es vivo, es un ser vivo, que de alguna manera te entra, te llega. Y lo de la naumaquia, yo creo que no es tan mal poner eso, porque yo leí eso ahí, luego leí el libro, y yo creo que hasta que no hablaste de lo de... No me había enterado todavía muy bien qué era, no tenía muy claro qué era, hasta que lo comentaste tú, o sea que... Yo lo di por hecho que vamos, que no. Y además la portada está muy bien, o sea, porque ves pues eso, que están en un anfiteatro y están los senadores y aquí se están matando abajo, o sea, y dicen, esto tiene pinta de ser una batalla de gladiadores. O sea, que sí es cierto que mucha gente no conoce lo de las nomecas, conocía las batallas de gladiadores, pero no que lo hacían a esa escala, ¿no? A escala de batallas navales. Bueno, pero es que tampoco hicieron tantas naumaquias los romanos. No, hicieron, Julio César, quiero recordar que hizo una, Augusto hizo otra, Claudio hizo la más grande, que es esta, la del lago, y luego alguna vez se inundó el Coliseo, y se hicieron varias dentro del propio Coliseo. Lo inundaban la arena, y ahí, pero más pequeñitos. Eso, muy pequeñito, claro, ahí pueden meter 3 o 4 barcos, vamos. Claro. A este nivel de la de Claudio nunca se hizo. No, pues están hablando de un lago que debe ser muy grande. Claro, es que yo leía y digo, tantos barcos, digo, pero ¿y dónde está? Es que no, o sea, aún así me cuesta, porque, claro, tantos barcos, dices, eso no es eso es un batallón, no sé. Tuvieron que, el lago era enorme, de todas maneras, tuvieron que acotar parte del lago porque si no se podía ver. Sí, recortan el lago para que no se vaya, no se les escapara por ahí. Claro. Sí. Es que madre mía. Para tenerlos acorralados. Y ese lago no se desecó. Claudio finalmente no consiguió desecarlo porque hubo unos problemas con los trabajos que hicieron los ingenieros para desecarlo y convertirlo en una llanura cultivable, pero se acabó desecando finalmente, creo que en el siglo XVIII. En el siglo XVIII ya sí lo desecaron.